pregunta que hacen casi en todos los escenarios donde presentamos el documental. Dice, me llamó la atención el escenario escogido para algunas tomas del documental, por ejemplo, los monumentos de héroes caídos. ¿Por qué se escogió este lugar, teniendo en cuenta que, por un lado, las Fuerzas Armadas han sido también victimarios y que contrasta el memorial a un actor del conflicto sin que exista una similar a las víctimas, por iniciativa gubernamental? Toda la 26 es lo que se pretende hacer como un eje de la memoria, y ese es un monumento a la memoria de los soldados o las personas de las fuerzas militares caídas, evidentemente, y lo escogimos es porque Marta Novia de alguna otra forma lo dice ahí en el documental, es decir, no desconocemos la participación de las fuerzas militares en muchos de los hechos que nosotros hemos relatado. En el Basta Ya está incluido, pero tampoco podemos generalizar. Tampoco podemos generalizar. Yo sé, como periodista me tocó cubrir varias masacres y lo primero que a mí me relataban era, pero es que la estación de policía, pero es que la estación del batallón, pero sí, eso es verdad, y nosotros no lo desconocemos, y yo como periodista menos, pero no podemos generalizar. Incluso en este momento las fuerzas militares, tenemos que trabajar con las fuerzas militares. También hay que hacer memoria con ellas, hacen parte de la sociedad. Y si nosotros estamos pretendiendo, en unos diálogos en La Habana, crear un escenario de posconflicto, ese posconflicto no es con los amigos o con la gente que nos cae bien. Ese conflicto es tolerar a las personas que no piensan como nosotros. Nos toca trabajar con la gente que no piensa como nosotros. Lo dice Andrés Suárez en el documental. Déficit de democracia. Matamos al que piensa diferente, matamos a la persona que piensa diferente. Esa ha sido una característica de la guerra nuestra. Yo creo que lo que pedimos es un mínimo de respeto frente a las ideas del otro. Y yo creo que no solamente porque nos toca, como lo he venido diciendo, sino hay que trabajar con todos, con los que piensan diferente sobre todo, no para convencerlos de algo, sino para este país lo construimos es entre todos. Hay otra pregunta. Salvatore Mancuso dijo en estos días lo que siempre hemos sabido, que el auge paramilitar solo pudo ser posible con el apoyo militar. Este tipo de situaciones no muestran límites a los ejercicios de memoria desde ese mismo Estado. No creo que límites, creo que es un reto. Es decir, obviamente el Centro de Memoria Histórica es una institución del Estado, pero el hecho de que Gonzalo Sánchez, por ejemplo, sea el director, ya es garantía. Y lo digo en nombre de muchas personas que trabajamos en el Centro de Memoria Histórica. Si a nosotros nos hubieran modificado una coma o nos hubieran borrado un párrafo de cualquiera de los 32 informes que nosotros hemos publicado hasta ahora, estoy totalmente seguro que Gonzalo no estuviera ahí, y la mayoría de las personas que trabajamos en el Centro de Memoria Histórica, totalmente seguro. No es un limitante, es un reto. ¿Por qué? Porque al igual que esta pregunta, cuando nosotros llegamos a región, la gente en algunos casos nos mira con desconfianza. Son del Estado. Son del Estado. Pero cuando se dan cuenta de que ese antropólogo que está allá, de ese politólogo que está allá, ese periodista que está allá, tiene otras intenciones, yo vengo a hacer un trabajo íntimo contigo. Y es que me reveles tu historia. Eso no lo hace uno con cualquiera. Pero el hecho de que haya un producto como el Basta Ya es sinónimo de que el trabajo se está haciendo bien. No digo que perfecto, pero se está haciendo bien, porque es un trabajo con la intimidad de la gente. Es ir al placer a que las mujeres me cuenten cómo las violaron y por qué las violaron. Es un trabajo con la intimidad. Y todos los informes, los 32 informes que hemos publicado hasta ahora, 32, 33 informes, son hechos a partir de las voces de las víctimas. De lo contrario no lo podríamos hacer. Es
generalizar. Tampoco, no creo que todas las personas en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Cultura, o en el Ejército, o en la Policía, o en el ICBF sean malvadas. La otra pregunta. ¿Qué se decidió no mostrar en el documental y por qué? Bueno, por ejemplo, el primer caso, La Chorrera, en el Amazonas. Grabamos 80 horas, pero nada más podíamos presentar 15 minutos. Es decir, es más lo que no se mostró. La selección de los testimonios, que creo que uno de los mayores valores de este documental es la edición, porque a partir de las voces de las personas es que logras un relato durante todo el video. ¿Cómo seleccionamos los lugares? Porque obviamente, pero mostraron a Medellín, ¿y por qué no mostraron Cali? Pero mostraron Valle Encantado, ¿y por qué no mostraron El Salado? Pero mostraron, etcétera, etcétera. Pensamos, obviamente en ese momento teníamos 25 informes, es decir, 25 casos. Entonces seleccionamos de tal forma que estuvieran representados. Ahí hay negros, hay indígenas, hay mujeres, hay ciudades, es decir, víctimas en las ciudades, víctimas en la selva, víctimas en los ríos. Está el norte, está el sur, está el centro. Es complicado, la mayoría obviamente no quedó. Y con las 80 horas de La Chorrera, pongo un ejemplo, pero ocurrió lo mismo en la Comuna 13. Teníamos muchísimas horas. Con todas esas horas de La Chorrera acabamos de hacer otro documental, que ahorita creo que ya en enero lo lanzaremos. Pero esa fue una decisión básicamente periodística. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias por todas las preguntas que me envían. Dice, ¿podrías ampliar por favor el concepto de iniciativa de memoria? ¿Qué iniciativas han surgido o se han documentado que no hayan implicado la gestión de personas que no pertenecen a la comunidad? Las iniciativas de memoria son procesos de construcción de memoria agenciados por las víctimas. Siempre son procesos que son de tipo colectivo porque requieren escenificarse en el espacio público, porque solo en esa medida realmente se constituyen en una voz de denuncia de lo que las organizaciones han vivido. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, un compositor de estos de Las Pavas que hace su canción y que no la colectiviza, que no la lleva hasta una instancia pública con su comunidad o con, digamos, incluso otros miembros de sectores del gobierno, políticos cercanos, para poder que esa resistencia cobre sentido. Entonces, son procesos de construcción de memoria que se materializan a través de múltiples expresiones, puede ser de la danza, el teatro, expresiones culturales, expresiones propias del patrimonio cultural de las comunidades, pero también tenemos iniciativas no solo de carácter artístico y cultural, sino también investigativas o archivísticas. Por ejemplo, está el caso del señor Chucho Pérez en los Montes de María, que conservó un archivo larguísimo desde los primeros años de configuración de la NUC, de todo el movimiento campesino hasta hace unos pocos años, y lo tenía guardado allí en su casa. Hoy Chucho permitió que la dirección de archivos hiciera un fotocopiado y recuperara ese material que se estaba perdiendo, y eso es una iniciativa también. Pero entonces, si hay procesos de iniciativas que no pertenecen a la comunidad, realmente no podríamos llamarlos iniciativas. O sea, puede haber apoyo de organizaciones de derechos humanos a la gestación de iniciativas, como es el caso del proceso de Las Pavas que vimos, donde la Fundación Chasquis, que es de aquí de Bogotá, pues un poco presta las herramientas para que se materialicen o se registren esas iniciativas, pero cuando las acciones son emprendidas por organizaciones de derechos humanos o por el propio Estado, las nombramos de otra manera. Por ejemplo, en este momento
planes de gobierno de los entes territoriales a nivel de municipio y de departamento, por política pública, tienen que implementar medidas de memoria. Entonces, allí no hay una iniciativa, hay una política pública, las llamamos acciones de memoria. Eso responde a otra pregunta que había por aquí, pero voy a seguir como en orden. ¿Qué casos existen sobre trabajos narrativos con niños y jóvenes? Recomienda algunos autores para trabajar narrativas con niños y jóvenes. Que yo sepa, salió el informe de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pero, a ver, Mauro, ayúdame ahí. Sí, hay varias cosas. Nosotros en este momento ya terminamos un informe sobre niños y niñas jóvenes en el conflicto, que va más allá de lo que conocemos comúnmente, que es el reclutamiento. En realidad, lo que pretende el informe es mostrar qué significa para un niño nacer en este país, en un país en conflicto. Ese informe lo vamos a lanzar en el primer semestre del año entrante. Es un informe con el que venimos desde el año pasado. Ya está realizado, estamos en temas de edición, etcétera, etcétera. Conozco temas con niños y niñas desde el punto de vista narrativo en Medellín. Sé que en la alcaldía pasada se hizo trabajos con las víctimas en algunas comunas. En este momento en la Comuna 13 hay un proyecto que se llama Cuenta la 13, que es básicamente con niños de la comuna que hacen radio o hacen cuentos o hacen televisión, etcétera, etcétera. Sé que el Ministerio de Cultura ha hecho trabajos con niños en el Pacífico. El Ministerio de Educación estoy seguro que también debe tener. Cata, no sé si vos tenés otros en la cabeza. No, el de Cuenta la 13 es un ejemplo muy clave, porque en la Comuna 13 hay una experiencia de periodismo comunitario realizado por los jóvenes de la comunidad con las madres de familia y los hijos de estas madres de familia, que son niños de 10 a 12 años, que son los que están narrando cómo fueron desaparecidos sus padres, sus hermanos mayores, y es una experiencia bellísima. Ustedes pueden visitar la página de Cuenta la 13. Y ya no el sector, no los niños pensados como víctimas, sino pues los estudiantes, los niños de colegio, de nuestros colegios distritales o de colegios privados, también se están manifestando. Este año dentro de las convocatorias se abrió una sección para museos de memoria y se presentó una propuesta, creo que era del Colegio Olivares, de un museo escolar de memoria que estaba siendo construido entre los docentes y los jóvenes de 10º y 11, para lo cual los chicos estaban implementando mecanismos de investigación en sus propias familias, casos muy interesantes porque resulta que son jóvenes de estratos 5 y 6 en donde pues algunos tienen escoltas, los que no tienen la empleada que tiene unas historias durísimas. Entonces son sectores de la sociedad que no han sabido leer digamos, esas otras historias circundantes que son ajenos a esas otras realidades sociales y que se están metiendo a conocer las vidas de esas personas que los acompañan. Entonces, en este proyecto que fue ganador de una de las convocatorias, ellos además tienen un sistema de apadrinamiento de un colegio distrital, no recuerdo el nombre, pero es uno de los proyectos ganadores en donde se está formando un museo escolar de memoria con el trabajo de los docentes de una institución privada que a su vez apadrina y hace procesos de investigación como participativa, poniendo en relación a los jóvenes de este colegio privado con jóvenes equivalentes del mismo grado de un colegio público. A ver, sigamos. ¿Cuáles son las campañas que se están realizando para motivar la visita a estos museos, especialmente para las nuevas generaciones o para el conocimiento de estas iniciativas? Bueno, Mauricio ya habló de un primer tema. El museo todavía no está construido. Para las exposiciones que se han hecho,
digamos que hay temas que implican un rango de edad. A la exposición basta ya se invita a instituciones educativas públicas y privadas, pero a partir de bachillerato, porque habrá también que aprender a construir discursos de la violencia para los más pequeños, no es fácil. Y eso es lo que viene haciendo el equipo de pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hay un grupo transversal de pedagogía, un equipo que a su vez tiene como pequeños representantes en cada una de las direcciones. Yo soy la representante de pedagogía en el área de museos, y aquí está el reto de consolidar lo que Mauricio mencionó ahorita de la caja de herramientas, que va a ser un instrumento para que los docentes con los estudiantes empiecen a hablar del conflicto, empiecen a aprender cómo obtener mecanismos y metodologías para poder, digamos, discutir del conflicto en las propias familias, porque si nos pensamos a nosotros mismos, yo creo que no hay un colombiano que no esté atravesado por una historia de violencia. Entonces, esa caja de herramientas, a partir de exponer algunos casos emblemáticos a través de cuentos infantiles, de canciones, pero también de unas metodologías de trabajo, busca eso, busca llevar a la escuela el problema de la memoria. Cata, permíteme yo agrego a la pregunta anterior de narrativas como para los niños o los jóvenes. La persona o las personas que estén interesadas pueden buscar en internet una iniciativa que hay en Alemania que se llama Seven for Young, y es que tantísimos años después los alemanes se siguen preguntando cómo hacer memoria, y uno de los retos que ellos tienen en este momento, están agotadísimos las nuevas generaciones, los pelados de colegios no quieren saber más de museos, no quieren saber más de que los nazis, que etcétera, etcétera, porque una pregunta con la que uno vaya es cómo enseñan historia en Alemania, ¿cierto? Como que mi abuelo fue un nazi, que mi abuelo o mi papá, etcétera, etcétera. Los pelados están agotadísimos, se transformó totalmente el sistema educativo en esos términos, y hoy hay una iniciativa nueva para los pelados de colegio que se llama Seven for Young. Para las personas que lo quieran o que están interesadas como en estos temas, se lo recomiendo. Bueno, ¿cómo se piensan articular las iniciativas culturales y artísticas de memoria regionales sin que el Museo Nacional se torne como medida centralizada? ¿De qué forma se apoyan las expresiones de galerías, museos locales de memoria que no cuentan con suficientes recursos para su funcionamiento? Bueno, empecemos por la primera, el problema del centralismo. Esa es una preocupación gigante de todas las organizaciones de víctimas en las regiones de este país. Fue uno de los temas que salió como más recurrentemente en las mesas de trabajo que tuvimos en el seminario, y entonces salieron algunas metáforas en respuesta como a esas inquietudes. Gonzalo Sánchez en algún momento hablaba del Museo Pulpo, que era un museo que podía llegar a tener, lo va a tener, su sede en Bogotá, pero que tenía que llevar unos tentáculos a cada una de las regiones. Y entonces hubo un líder muy inteligente, José Luis Foncillas de Tumaco, que dijo, bueno, si esto es un museo pulpo, ¿cómo hacer para que la cabeza no siempre quede en el centro? Y propuso que hubiera una junta directiva integrada por representantes territoriales de organizaciones de víctimas de todo el país. Esa es una primera idea que surge. Habrá que generar como las políticas y las metodologías de trabajo que también van a implicar que el museo piense en itinerancias, en ser un museo móvil de alguna manera. Eso no es nuevo, eso está inventado. Existen los museos en carros, los museos en barcos, los museos como el Mochuelo de los Montes de María, que se piensa como un pájaro volando por todas las regiones de los Montes de María. Y en esa medida, pues, esa relación de centro-periferia habrá que resolverla con mecanismos
de descentralización que impliquen la itinerancia del museo para que haya un diálogo que no solamente lleve de aquí hacia allá, sino que también traiga, porque es fundamental que todo lo que se exprese en ese museo para que de verdad tenga un carácter de museo nacional sea obtenido de esas diferentes regiones del país. Y en eso es claro que solamente esa condición de museo nacional, para poder hablar de esa pluralidad de identidades que somos, requiere ese diálogo constante y esa alimentación constante por parte de las iniciativas en todo el territorio. Y sobre cómo se apoyan a las galerías y museos locales de memoria que no tienen recursos. Ahorita hablábamos de lo que son las políticas de memoria actuales. No hay una política todavía consolidada, completa de memoria en el país. Hacia allá tenemos que apuntar, pero sí, hoy en día los entes territoriales, municipios y gobernaciones deben implementar en sus planes de acción territorial, que son los PACs, uno de los ítems es implementar medidas de memoria, y eso se está volviendo un problema. ¿Por qué? Porque entonces nuestros alcaldes no saben qué hacer y dicen: póngame allá un monumento del caballo de yo no sé qué, o póngame una lápida con el nombre de las víctimas, y lo hacen de manera pues como bastante, ¿cómo se podría decir? Sin la consulta pública que eso requiere y sin el conocimiento de los procesos de memoria que tienen las víctimas. Entonces, uno de los trabajos que tiene ahora el área de Nación Territorio del Centro es sensibilizar a esos entes territoriales para que esos recursos públicos vayan a las organizaciones y realmente potencien estos museos comunitarios, estas iniciativas, y no sea como la voluntad del alcalde de turno. Bueno, hay una pregunta sobre los estudiantes. Dice: los estudiantes también han sido un sector social que ha sido golpeado por el conflicto, que ha puesto víctimas en este. ¿Se ha construido memoria con ellos desde el CMH? ¿Cómo se han manejado estos casos? A ver, en varios de los informes que nosotros hemos publicado hasta ahora, no hay ninguno focalizado, exclusivo de estudiantes, pero casi en todos tiene que ver la escuela. ¿Por qué? Muchos de ustedes sabrán, conocerán, las escuelas están generalmente en los pueblos, al lado o cerca de la estación de policía o del batallón, etcétera, etcétera, y es un reclamo año tras año de las comunidades que por qué no trasladan la estación de policía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada vez, y ocurrió este año en El Placer, si mal no estoy, ¿qué pasa? En los enfrentamientos entre guerrilla y ejército o paras en su momento, muchas de las pipetas o de los artefactos caían en la escuela. Entonces, si bien no tenemos en el CNMH un trabajo puntual de escuelas y colegios, casi que en cada uno de los informes que nosotros hemos trabajado, el tema de los estudiantes y el tema de las escuelas está ahí, sobre el tapete, y muchas de las víctimas que nosotros nos relatan son estudiantes, precisamente. Y en el trabajo que vamos a hacer, o que ya terminamos y que vamos a publicar el año entrante, de Niñez y Conflicto, pues la escuela está atravesando todo el informe. Yo quisiera complementar esa pregunta o esa respuesta con ser muy franca y decirles: hay muchos sectores todavía que nos faltan por estudiar. O sea, el sector del estudiantado de universidad pública, que ha puesto tantos muertos y que ha hecho una resistencia valiosísima, falta dentro de los informes del centro, como falta también el informe que está próximo a salir de periodistas, como falta el sindicalismo. Son muchos los sectores que han sido aporreados. Hay un informe de la UP que un poco se centra en mirar como ese sector de la militancia política de oposición, pero en todos esos diferentes sectores de oposición ahora
todos reclaman informes y todos reclaman presencia, y por eso les decía al principio de la conversación, apenas estamos iniciando el ejercicio de construcción de memoria y apenas lo estamos logrando poder un poco visibilizar y materializar, porque hacer esto mientras sigue el conflicto pues no es fácil. O sea, ahí hay una deuda, y no es una deuda solo con los estudiantes, sino con muchos otros sectores. Bueno, ¿de qué manera el Museo de Memoria puede ayudar a que el Estado reconozca su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo asegurar que el Museo Nacional de la Memoria no proporcionará ni posicionará visiones centralizadas del conflicto armado? Es decir, ¿cómo se garantizará que el mismo Estado no seleccionará lo que se pondrá en el museo? Esta es otra de esas grandes inquietudes de la sociedad en general y en especial de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Yo puedo simplemente decirles que en periodos de justicia transicional es claro que los gobiernos están fragmentados, que el Estado no es una unidad. Si no sería palpable esa condición de justicia transicional, porque justamente de ahí viene el que hay unos sectores del Estado pujando para un lado y otros pujando para el otro, y eso es lo interesante del periodo que estamos viviendo. Cuando hicimos el seminario en octubre, la entrada era libre y nos encontramos dentro del público por lo menos a 30 miembros de las Fuerzas Armadas que fueron con su uniforme puesto. Y las organizaciones de víctimas que había allí estaban totalmente chocadas. Y en las mesas de trabajo internas, a las que pues, en principio estamos trabajando primero con las víctimas, no había presencia de Fuerzas Armadas, nos expresaron esa inconformidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad para empezar a generar esos encuentros paso a paso? Y lo mismo pasa al interior del Estado. Entonces, ¿cómo garantizar que no se vuelva el museo una memoria oficial? Implica un trabajo muy arduo desde el centro, de seguir pues convocando y ganando esa confianza que creo que sí se ha ganado con las organizaciones de víctimas, y presentando las narrativas de los victimarios no como una narrativa de la hegemonía de esos falsos héroes del conflicto, sino justamente para señalar el daño, para señalar los repertorios de violencia, para señalar el impacto de la guerra en las comunidades de víctimas. O sea, un poco lo decía el video, fue triste tener que recurrir a todos los relatos de los desmovilizados para poder legitimar lo que las víctimas ya venían diciendo desde hace mucho tiempo. Pero entonces hay que saber cómo utilizar esos discursos para presentarlos como en la posición ética que se merecen. Ese es el reto. Bueno, muchas gracias. No sé si...